presidente Torres tiene la confianza, como ya lo hemos informado, ayer en una transmisión extraordinaria, por cierto, hasta la madrugada del día de hoy ya, ¿no? Donde finalmente se le dio este voto de confianza, pese a los cuestionamientos, pese a lo que se dijo en la víspera. ¿Cuál habrá sido realmente la intención, ¿no? La motivación, quiero decir. Está con nosotros Fernando Vivas, periodista muy reconocido y analista también, para ayudarnos a entender esta situación. Fernando, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Cuál ha sido la motivación de los congresistas? A ver, nos preguntábamos, reflexionando en voz alta hace un instante, ¿es un triunfo del gobierno? ¿Es una derrota de la oposición? ¿Todas las anteriores? ¿Ninguna de las anteriores? ¿Cómo la ves tú? Yo veo un empate. Yo era partidario, aunque soy absolutamente crítico del gobierno, yo era partidario de que se le dé la investidura porque me parecería peligrosísimo que el Congreso se ponga en una posición vulnerable ante la posibilidad de que un personaje tan irresponsable como Castillo tenga el arma de la disolución a la mano. Entonces el Congreso ha conjurado esa posibilidad y sigue con abierta el camino y ya con una fecha próxima de censurar a los ministros más cuestionados. Entonces, de alguna forma yo respiré tranquilo cuando ha habido la investidura, porque la crisis que vendría con una posible disolución del Congreso sería mayúscula. Entonces es un empate, lo considero. Pero en medio de esto aparece una moción de vacancia, ¿no? Aparece una moción de vacancia que se ha presentado con un número mayor del mínimo requerido de firmas y está todo este contexto, la investigación en la Comisión de Fiscalización que avanza, ¿no? ¿Tú crees viable el escenario o posible, quiero decir, el escenario de la vacancia en el contexto que estamos viviendo hoy por hoy? Lo veo difícil. Salvo que haya revelaciones muy fuertes, con videíto, con testimonio, con papelito, con narrativa, que la gente diga, no, a estos corruptos no los aguanto más, me sumo a la vacancia, y los congresistas lean eso, e incluso los niños que están por continuar con este status quo, de pronto por lavarse la cara también voten a favor de la vacancia, la izquierda de Juntos por el Perú también lo haga, pero tendrían que haber revelaciones muy fuertes. Claro. Se pensó que lo de Karine López era suficiente, pero recién lo está digiriendo la población. Y además el Congreso tiene que lavar algo propio, que no es del Ejecutivo, que es el enterarse bien de quienes en cada bancada estaban a favor de estos tratos ya no políticos, sino transacciones informales, corruptas, para mantener el estado de cosas, ¿no? O sea, mientras el Congreso no limpie ese problema propio, mientras no sepa leer a la población, se está apurando en esta segunda vacancia. Exacto, porque además quema pues una figura que es extrema, ¿no? Hay una propuesta en paralelo que no ha recibido el consenso mínimo, que es el de añadir una causal más, ¿no? No me acuerdo el número del artículo de la Constitución, pero es suspensión, ¿no? Por, digamos, si el presidente no deja que el Congreso funcione, no convoca elecciones, etcétera, etcétera, y agregarle una causal más que sea la de la corrupción, investigación y todo lo demás, ¿no? Que es una reforma constitucional y requiere más tiempo, requiere pensar más. ¿Esa propuesta la ves más viable o no? Tenían tiempo, porque ya se pasó una legislatura donde la pudieron votar y ahora podrían estarla votando por segunda vez. Es viable, pero ya de aquí a otra legislatura, y están muy apuraditos. Y el apuro es pésimo consejero en política. Y hay el razonamiento de creer que, bueno, si no lo vacan, por lo menos lo arañan. Claro. Pero aquí una derrota sería un triunfo de Castillo. O sea, no es un proceso de acumulación de fuerzas que vas abriendo espacio para tu causa. No. Una derrota de la moción de vacancia sería retroceder a una posición que el Congreso tendría que volver a armarse de valor y de votos para lanzarse al ruedo. Entonces están haciendo una apuesta temeraria. Y ahí, claro, se
desgasta no solamente una figura extrema, sino se desgasta lo que bien podría ser un equilibrio político, ¿no? Y claro, ya sabemos también que los partidos hoy por hoy no son pues esa fuente de inspiración, de ideologías que bien podrían contrapesar los desaciertos cada vez mayores de este gobierno, sino que se dedican a generar mociones de vacancia y al final la idea que podría estar gestándose y cada vez se escucha lentamente, pero ya se escucha el que se vayan todos, ¿no? Sí, pues, primero tienen que ponerse de acuerdo que están en la moción de la vacancia, que es un tema de corrupción, ¿no? Pero que lo digan, que es esa narrativa, porque hasta hace poco la narrativa era no lo quiero porque es comunista, no lo quiero porque es inepto, no lo quiero porque es ilegítimo, pero si es no lo quiero porque es corrupto, tienes que saber decirlo al unísono, porque esa es una buena causa. Claro. Y esa sí es una causa que puede tener el respaldo popular que no ha tenido hasta ahora el propósito vacador, ¿no? Y además hay que esperar un poco a ver las revelaciones. Recién está comenzando la película de Karelim. Claro. Esperar un poco, van a haber revelaciones que incluso van a implicar a gente del Congreso que sería más fácil acorralar y apartar y lograr que cambien su voto si son expuestos, ¿no? Entonces falta todavía eso, ¿no? Falta la censura con Dori. Eso va a ser muy importante, muy interesante, y ver cómo la reemplaza Pedro Castillo, porque de eso habló antes de ayer cuando se reunió con Vladimir Cerrón, ¿no? Podemos adivinar que Cerrón iba preocupado por su cuota. Así es. Su cuota es más importante que la vacancia para Cerrón, ¿no? Su cuota del Minsa. ¿A quién ponen en lugar de Condori? Claro. La cuota se ha vuelto más importante que la meritocracia. Nadie dice pues que antes todo era perfecto, ¿no? Pero por lo menos pues, había un mínimo decoro. Ni para irse muy lejos. Este gobierno tenía a uno de sus ministros estrella, ¿no? Bien visto por la población, el señor Ceballos. Qué afán de sacar a Ceballos solo para pagar la cuota de Cerrón. Cuota de 22 mil pues, millones de soles, que es el presupuesto de salud, el segundo más alto después de educación. Y a cambio de eso Castillo recibe una treintena de votos que lo respaldan. Y esa cuota la van a querer mantener. O sea, ya se hizo la idea, Cerrón, que van a censurar a Condori. Yo creo que lo van a censurar. ¿A quién poner? Puedo lanzar una adivinanza. Ajá. Quieren una mujer más en el gabinete, es lo que reclaman legítimamente muchos. La doctora Kelly Portolatino, del el núcleo serronista de la bancada, es doctora y yo creo que le encantaría ser ministra. Ahí está. A ver, vamos a ver si esa profecía se cumple, mi estimado Fernando. Pero qué pena porque nos hemos olvidado, no estamos hablando de temas país, ¿no? La agenda país ha quedado relegada y ahí voy con el equilibrio, ¿no? La oposición realmente no tiene nada que ofrecer. Si el presidente no tiene nada que ofrecer, la oposición menos tiene algo que ofrecer. Solamente está pensando, obsesionada en la vacancia, y tampoco ese sector que convoca marchas ha tenido el mínimo decoro de decir, perdón, eso del fraude nos equivocamos, ¿no? Porque son los mismos que levantaban la bandera del comunismo, la bandera del fraude, la bandera de te van a expropiar. Y ellos mismos vienen a decir vacancia. La gente no les cree mucho, ¿no? Yo creo que la vacancia va a prender cuando hayan suficientes elementos de indignación popular que hagan que la gente salga a las calles, no porque la convoquen un partido, sino porque se autoconvoque por las redes, como pasó en noviembre del 2020 y cayó el gobierno de Merino, ¿no? Claro, claro. Creo que así va a ser. Y como bien dices, la película de Karelim López y sus aliados y sus amigos recién comienza. De hecho, el último domingo se han visto imágenes ya de ella entrando, ¿no?, a Palacio de Gobierno. Y falta todavía develar mucho más de esta trama. Ahora, vamos a seguir entonces presenciando a estos ministros o ministras sin ningún tipo de decoro o una mínima idoneidad. Ahora, el Congreso puede aprobar por insistencia la norma que le da un corsé o le pone un candado a quién puede o no ejercer el cargo de ministro, ¿no? Sí, eso es algo. Y hay otra cosa.
Yo no creo que es importante si uno lo compara con Vizcarra, que gobernó amenazando al Congreso con la disolución y con las mociones de confianza. Y uno se pregunta, ¿por qué Castillo no, olvidémonos de la investidura, no podría hacer lo mismo y lanzar cuestión de confianza por cualquier proyecto? ¿Por qué no lo ha hecho hasta ahora? Porque no tiene respaldo en el Consejo de Ministros para eso. Sabemos, ya lo ha confesado Mirta Vázquez, que hubo un intento, algunos ministros lo dijeron, ella lo discutió en un Consejo de Ministros y ni siquiera hubo una votación, claro. No había quórum. Nada. Yo no creo que actuales ministros que están allí tragándose sapos y diciendo en qué me he metido, apoyarían a Castillo para lanzar una moción de una cuestión de confianza por como las que lanzaba Vizcarra. Entonces allí también tiene una debilidad Castillo. Todos sus ministros no lo apoyan. Fernando Vivas, periodista y analista político con nosotros. Un gusto como siempre, Fernando. Un abrazo a la distancia y muchas gracias por esta entrevista. De igual modo, un abrazo, Jaime.